Bien, vamos a entrar en materia, ¿listo? Y vamos a hablar precisamente de nuestro webinar, de cómo diseñar una clase online desde la perspectiva pedagógica, ¿vale? ¿Viendo mi pantalla todos? Sí, señora. Muy Sí. bien. Hay una cosa y es que dentro de lo que vamos a empezar a ver nosotros en este webinar y el objetivo que nosotros estamos buscando es que realmente pues encontremos que identifiquemos los factores claves a la hora de diseñar una clase online, pero con componentes y elementos de la perspectiva pedagógica, que es una pregunta que les tengo que ahora me cuentan ustedes, ¿cuáles son esos elementos? Es muy importante empezar a trabajar desde la perspectiva pedagógica porque la perspectiva nos da muchos elementos que dinamizan la clase, pero muchas veces no los conocemos. Lo importante ahora es que empecemos a identificarlos para empezar a incorporarlos a la clase. Ustedes saben y me han escuchado en diferentes escenarios que lo que ustedes requieran y lo que ustedes necesiten, nosotros estamos muy dispuestos a acompañarlos en ese proceso y les vamos a ayudar a diseñar, no toda la clase, porque siempre me dicen, Adriana, sí, pero eso es muchísimo trabajo. Claro que es muchísimo trabajo, pero podemos empezar por algunas partecitas en donde empecemos a revisar algunas clases en donde se pueda dinamizar el tema. Bien, quiero saber quiénes están con nosotros hoy. Quiero que a través de un software que ya les voy a mostrar, que se llama Padlet, me cuenten su nombre y de qué área son, de qué escuela, de qué decanatura y son profesores de qué. ¿Qué software vamos a utilizar? Les voy a mandar este link por favor todos, para que lo tomen por el chat. Les voy a enviar un link. Aquí va. Ya se los paso para que por favor ingresen a ese link y ya les digo cómo funciona el link. Aquí está. Ahí se los estoy pasando. Ahí va. Ese es el link. Bien. Por favor ingresa a ese link. Y ya les muestro qué debemos hacer. Vamos a entrar a Padlet. Bien. Aquí ustedes ahora están viendo un software. Este software se llama Padlet. Una de las intenciones de este webinar hoy es que ustedes también conozcan cosas que les vamos a presentar y cosas que les vamos a enseñar. Vamos a enseñarles y vamos a abrir un espacio y un escenario para que ustedes conozcan este tipo de herramientas y las puedan vincular a sus clases, porque son muy interesantes y los estudiantes cuando me dicen, Adriana, pero es que el problema es que los estudiantes no se conectan, no sabemos si están, este tipo de cosas nos hacen ver la presencia de los estudiantes en clase. Entonces, Padlet es uno de esos software que vamos a aprender, no aquí, pero más adelante. ¿Cómo funciona? Aquí hay una pregunta, ¿cierto? La presentación, quiero que ustedes me escriban su nombre, son docentes de qué área, expectativa que tienen, ¿sí? Y en la parte de abajo, miren, hay un más. Si yo le doy clic en el más, me aparece un lapicito. Le doy clic ahí y en el centro me va a aparecer un espacio para escribir. Yo me llamo Adriana, y lo puedo escribir, Adriana. Y abajo escribo, soy docente de la universidad, no voy a decir de qué, porque soy docente de las profesoras, soy la profesora del webinar. ¿Listo? Y le dan publicar y va apareciendo. Miren acá, aquí apareció el mío, yo me llamo Adriana. Muy bien, Ruth, excelente. Soy docente de la Escuela de Estudios Transversales. Bienvenida, Ruth. Bienvenido, José, el doctor José Joaquín Joya, profesor de Mercadología. Ana Rosso, docente de Química. Karen, docente de Derecho. Muy bien. Aquí los voy leyendo. Miren que esto genera de alguna u otra forma interacción con los estudiantes. ¿Mm? Ahora soy Omar, soy profesor de la Escuela de Publicidad Hola Omar, conocido. Adriana Peña, Adriana Rodríguez Peña, docente de creación literaria, qué interesante. Bien, Roberto Arias, docente de la asignatura de Big Data de la maestría en analítica de datos. Wow, súper chévere.
Mayra Telles, docente del programa de Ingeniería Industrial. Carlos Vaca, docente de Contaduría. Ana Rosso, docente de Química, ya la había leído. Muy bien, aquí la idea es que yo conozca quiénes están. Miren que tenemos un público. Karen levantó la mano. Cuéntame, Karen. Adriana, discúlpame, no sé si sea tal vez el momento, pero lo dejo ahí. Espera, si no es para que lo contestes. Justamente esto es lo que uno intenta, como mantener a los chicos ahí como conectados. Y entonces, por ejemplo, yo soy de las que, bueno, colabóreme por favor con lectura de ¿qué opina de esto? O sea, para intentar escucharlo, ¿cierto? Pero ellos siempre, en ocasiones, por no decir que siempre, Sí. aluden al tema de que no, es que no tengo conexión, es que me está fallando. ¿Cómo ahí dejo esto como para que nos digas de pronto qué estrategias podríamos pensar también como para eso? Muchas gracias. No, con mucho gusto. Sí es importante lo que estás contando porque es una situación con la que tenemos que convivir en la universidad. Los estudiantes realmente no tienen cómo conectarse muchas veces, ¿sí? Entonces sí tenemos que revisarlo. Estamos haciendo como una revisión de cómo ayudar a los estudiantes y a los profes para que estemos conectados. Mm, y es complejo. A veces nuestros estudiantes toman clase desde el teléfono, ¿sí? Pero estos software son muy versátiles y como lo decían ahora, pues los podemos utilizar desde Sí, muchos dispositivos, ¿bien? de hecho Tenemos yo lo es que estoy mirar haciendo desde mi celular, Adrián, y está funcionando bien desde tu porque justamente celular. quería aplicarlo. Pero no, al punto que yo llego también es, y creo que tal vez no desde la tecnología, pero sí desde el aspecto, no sé si humano, no sé la verdad cómo decirlo, porque, por ejemplo, yo tengo en este momento un estudiante que se conecta desde Leticia y Sí, estudiantes que estén incluso aquí en Bogotá, donde hay mayor conectividad y no lo hacen. Entonces uno intenta, yo de verdad intento por los 10.000 medios, me falta ponerme el disfraz de payaso, pero hay algunos. No, yo de verdad no me puedo quejar. En serio, de grupos de 36, me va bien con tú 25, 30, que realmente están ahí, pum, pum, todo el tiempo. Entonces, eso es un buen porcentaje, la verdad. Pero sí, los es un buen otros no. porcentaje. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. ¿Cómo logramos aterrizar más a los chicos? Independiente de que también regresemos a la presencialidad, es cómo conectamos más a los muchachos en estos aspectos. Entonces, ahí lo Vale, dejo. Muchas bueno, gracias, Dani. vale, aquí trataré como de dar algunas ideas, pero hay un montón, ¿sí? Lo que les digo, hoy tenemos una hora más o menos de webinar, ya nos quedan 45 minutos, pero la idea es que tengamos muchas eh, como herramientas para ustedes, los profesores, y también hay algo, y es que tenemos que empezar a trabajar con la cultura del estudiante. Esto hizo que cambiaran, los estudiantes tienen que ser ahora mucho más autónomos para poder empezar a trabajar este tipo de escenarios, ¿bien? Vamos a trabajar. Muy bien, voy a continuar acá. Es que tengo un problema y es que tengo dos conexiones. Creo que denme un segundo, cierro esta para ver si retomo acá todas las funciones del listo. Listo. Muy bien. Una de las que claramente, uno de los software, como lo estábamos mencionando hace un rato, es este Padlet que me permite a mí ver cómo los estudiantes se conectan y podemos estar trabajando con ellos. ¿Mm? Pero hay otras cosas que también podemos hacer. ¿Listo? Este Padlet es muy versátil, es muy interesante. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo puedo hacer con este Padlet líneas de tiempo, puedo jugar con los participantes, puedo pedirles, puedo hacer hasta murales en donde ellos voten sobre las presentaciones de sus compañeros. Lo vamos a ver más adelante. Es una de las cosas que quería mostrarles hoy para que ustedes pudieran participar. Ahora tengo una pregunta para ustedes. La pregunta está muy relacionada con lo siguiente. Aquí estoy, un segundo. Y la pregunta es, vamos a hacer un webinar sobre la perspectiva pedagógica. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿ustedes conocen la perspectiva pedagógica, profesores? Es en relación con el proyecto educativo institucional, con todos los, digamos, lo que está alrededor del PEI y la manera como aplicamos. ¿Es eso, Adrián? ¿Te refieres a eso?
Me encanta tu intervención porque eso es lo que queremos saber, o sea, hablamos de perspectiva pedagógica y en muchos escenarios nos dicen que debemos incorporar los elementos de la perspectiva pedagógica, pero a veces cuando empezamos como a revisarlo, nos damos cuenta que los profes conocen algunas cosas de la perspectiva, pero no conocen todo el tema de la perspectiva pedagógica, ¿sí? Entonces es una de las preguntas que nosotros nos hacemos y es, ¿será que sí conocen la perspectiva pedagógica y los elementos que la tienen? Es algo sobre lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer un trabajo con Mentimeter ahora más adelantico y el software para que ustedes lo conozcan. Pero la perspectiva pedagógica es la base es como nuestro modelo pedagógico. Sin embargo, pues la universidad adoptó algo y es que no quiere llamarlo modelo pedagógico, sino perspectiva. Y básicamente es un instrumento que establece los lineamientos sobre cuya base se reglamenta y normatiza el proceso educativo, ¿sí? Es nuestro sello. Nosotros tenemos una serie de elementos que nos dice así formamos. Los profesores diseñan ambientes de aprendizaje con este tipo de elementos. ¿Bien? Definiendo sus propósitos y objetivos, que se debe, por ejemplo, responde a preguntas A, que se debería enseñar el nivel de generalización, jerarquización, continuidad y secuencia de los contenidos, a quiénes, con qué procedimientos, cómo deberíamos enseñarle a los estudiantes, en qué momento, bajo qué reglamentos, bien, esa es la perspectiva pedagógica. Nosotros tenemos dentro de la perspectiva tres grandes ejes. Uno, que debemos desarrollar en los estudiantes pensamiento reflexivo. Y el pensamiento reflexivo, pues tiene cosas bien particulares y bien interesantes. El pensamiento reflexivo, pues hace ver que tenemos que enseñar al estudiante como a pensar de manera crítica, por ejemplo, ¿cierto? Hablamos también de acción y experiencia, entonces hablamos de aprendizaje activo, el estudiante aprende haciendo, hoy voy a hablar alguna de esas cosas, ¿bien? Pero además hablamos de lenguaje y pensamiento y tiene que ver con cómo piensa el estudiante, enseñarlo a pensar, pero también enseñarlo a comunicar las ideas. ¿Mm? Son tres momentos muy interesantes que podemos empezar a desarrollar en la perspectiva pedagógica. Y si queremos hacer una clase online activa, créanme que arrancar con una pregunta con los estudiantes es muy interesante. Que los estudiantes estén conectados desde una pregunta es muy bueno. Que los pongamos a resolver un reto nos lleva a la acción y a la experiencia. Bien, o que les invitemos a comunicar algo a través de diferentes medios, videos, gráficos, multimedia. Los estudiantes lo saben hacer, también es importante. Y acá, en el cuarto punto, aparece algo que se llama dispositivos pedagógicos. Los dispositivos, también conocidos como estrategias pedagógicas, es precisamente, es cómo les enseñamos a los estudiantes a desarrollar sus habilidades a partir de unas estrategias que nosotros desarrollamos. ¿De acuerdo? Ahí ustedes me están viendo en la pantalla. Sí, Adriana, yo sí Me estoy ven, viendo. Muchas me ven gracias. en toda la mitad de la pantalla, ¿cierto? No, estamos No. viendo en el En una centro, esquina. En la Bueno, parte listo. inferior derecha. Se ve muy raro, pero bueno, esas son cosas que esto por ejemplo llama mucho la atención para los estudiantes, que el profesor aparezca dentro de la diapositiva debe ser muy interesante. Pero bueno, entremos entonces en materia con relación a la perspectiva pedagógica y el diseño de clases online. Lo que nosotros diseñamos, profesores, nosotros no hacemos entornos para dictar clases, nosotros creamos ambientes de aprendizaje. ¿Sí? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros nos piden que tomemos una clase, y yo entiendo a los profesores cuando me dicen es que son muchísimos grupos a los que debo atender, porque son muchos temas, lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan diseñar ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Realmente un ambiente de aprendizaje son esas condiciones pedagógicas, curriculares, físicas que se planean intencionalmente para que se dé el aprendizaje. En ese sentido, nosotros estamos utilizando y diseñando escenarios en donde el otro aprenda. Yo muchas veces como que hago el símil de cuando voy a hacer una fiesta, ¿sí? Entonces me voy a montar una fiesta. ¿Y qué traigo yo? Usted, si supongamos que vamos a hacer una fiesta ahorita que viene a jugar la selección, ¿ustedes qué traen a la fiesta, profesores? ¿Qué proponen?
Comida. Licor. comida, licor, por allá, bebidas, llamémoslo bebidas, comida, música, ¿cierto? Claro, y si es una fiesta de la selección, pues traemos camisetas de la selección y hacemos un ambiente festivo. Pensamos en que todos vamos a participar. Cuando yo hago un ambiente de aprendizaje es muy parecido, son esas condiciones. Yo voy a hacer que el otro aprenda, que el otro logre un resultado esperado de aprendizaje, un objetivo de aprendizaje. Pues yo traigo cosas como, por ejemplo, un contexto. Es muy importante que en una clase online le contemos al estudiante cuál es el objetivo, para qué estamos acá, ya les voy a contar. 2, componentes pedagógicos, objetivos, contenidos, estrategias pedagógicas o dispositivos pedagógicos, actividades, recursos, materiales, evaluación, ¿bien? Que podamos hacer un escenario donde verifiquemos que el estudiante realmente está aprendiendo. Herramientas físicas y digitales, ¿sí? Ahorita ustedes están viendo la cantidad de herramientas digitales que tenemos. Tenemos muchas herramientas digitales. Conocemos en el Centro de Excelencia, hemos visto más o menos 300 software libres para los profesores. Tenemos que saber cómo utilizarlo. Y finalmente, aquí no veo actores. ¿Cuál es mi rol dentro de la clase como profesor? ¿Cuál es el rol mío de la clase? Dar la clase, contar toda la clase, que esté, a veces los profesores me dicen, Adriana, tenemos que hacer, o sea, si tengo 6 grupos, pues voy a tener que hacer mucho material, sí, pero el que trabaja en clase es el estudiante. Entonces, y en la perspectiva pedagógica lo que nos invita es que el estudiante haga las actividades, desarrolle las actividades. Y también cuál es el rol del estudiante. Ahí, pues claramente tenemos que empezar a pensar cómo el estudiante va a hacer las cosas y empezar a formarlo, porque no estamos formados para una perspectiva pedagógica en donde la tarea y la función principal está en el que aprende. El que enseña orienta, pero nuestros estudiantes, como lo decíamos antes, tienen que reflexionar, tienen que tener un pensamiento crítico, tienen que tomar decisiones. Entonces, el ambiente de aprendizaje que yo genero son una serie de actividades, ¿cierto? Y de condiciones pedagógicas para que se dé el aprendizaje. Así como cuando yo hago una fiesta, traigo una cantidad de cosas para que la pasemos bien, aquí lo que buscamos es que se dé el aprendizaje. Y esa es la función real de los profesores en la universidad. Aquí viene un concepto bien interesante y es el de la mediación pedagógica. Bien, y la mediación pedagógica es, ustedes me decían, soy profesora de Derecho, soy profesor de Mercadología, soy profesora de Química, ¿sí? Y yo me pongo a mirar a veces cómo un profesor de Química hace para que el estudiante aprenda, ¿sí? El profesor se vuelve un mediador pedagógico. Entonces el profesor trata los contenidos, es como interviene los contenidos, ¿sí? Cómo los interviene para llevarlos a que el otro lo aprenda. Como lo dice ahí la mediación pedagógica y hoy el webinar, desde la perspectiva pedagógica y desde cómo diseñar una clase online, está centrado en qué tenemos que tener nosotros en cuenta para mediar un contenido, captar la atención del estudiante y hacer que aprenda. Esa mediación pedagógica es precisamente ese tratamiento de contenidos y de formas de expresión. ¿Cómo trato yo un tema destilado en química? ¿Sí? ¿Cómo hago para que el estudiante entienda qué es destilar? ¿Sí? ¿Qué formas de expresión tengo? Tengo videos, hablando de estilos de aprendizaje, tengo videos, tengo imágenes, mi discurso, ¿sí? Tengo ejercicios, tengo un laboratorio, esas son formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo dentro de un horizonte de una educación, es enseñanza-aprendizaje, el horizonte de una educación concebida como participación. En clase el que trabaja es el estudiante. Yo diseño un ambiente para que él aprenda. Creatividad, claro. Tengo que salirme del contenido y empezar a pensar cómo aprende el otro. Y cuando yo empiezo a pensar cómo aprende el otro, empiezo a generar escenarios creativos de aprendizaje. Y relacionalidad. Cómo empiezo a relacionar los temas, cómo empiezo a relacionar los currículos, cómo empiezo a relacionar al estudiante con otros contenidos. ¿Bien? Esa es la mediación. Nos dice la mediación pedagógica. Si alguien levanta la mano, no, es que alguien entró. Me avisan o pueden abrir el micrófono y vamos hablando, ¿vale? Listo. Esta mediación pedagógica tiene varios elementos.
Y de estos voy a dar los tips para diseñar una clase online activa desde la perspectiva pedagógica. La mediación pedagógica dice que tiene 3 fases importantes, ¿sí? La mediación te dice, mire, para que usted sea la competencia más importante de los profesores para mí es que seamos mediadores. Lo primero es que usted debe tratar el tema. Lo segundo es que debe tratar el aprendizaje y el tercero es el tratamiento de la forma, de cómo lo vamos a hacer. ¿Bien? Cuando yo hago el tratamiento del tema, clave, importante y más en lo online, y lo decía ahora la profesora que creo que fue Ruth, con la que estábamos conversando, es que no lo alcancé a leer el nombre. Cuando yo quiero captar la atención del estudiante, no, esto que les estoy contando no es solo para la clase online, también lo pueden aplicar en lo presencial. En lo online es fundamental que usted ubique temáticamente al estudiante. ¿A qué vinimos hoy? ¿Bien? Es fundamental que el estudiante sepa con qué una viene. agenda. Sí. Lo segundo es el tratamiento del contenido. El tratamiento del contenido nos dice que la clase debe tener 3 momentos: una entrada, un desarrollo y un cierre. Y ahí la perspectiva pedagógica es perfecta, porque yo como estrategia de entrada puedo utilizar una pregunta, puedo utilizar un caso, puedo utilizar un reto, puedo utilizar una imagen y decirle a los estudiantes que ven ahí con relación a destilar, ¿sí? Poner una imagen que diga que los empiezo a trabajar asociación y relación, ¿sí? Estrategia de desarrollo. Yo puedo, a través de la estrategia de desarrollo, utilizar aprendizaje activo, que los estudiantes hagan otro tipo de cosas, otro tipo de actividades, y estrategia de cierre, que ya les voy a contar de qué se trata esta estrategia. Lo importante es identificar en esa estrategia no solo qué aprendieron los estudiantes, sino qué no lograron aprender. Eso nos da muchas pautas a nosotros. Lo tercero es el lenguaje. Tenemos que usar un lenguaje común, cercano, entendible. Siempre yo parto mis clases, cuando trabajo con profesores, desde los conceptos básicos. Miren que yo empecé a preguntarles qué es perspectiva pedagógica y traté de ubicarlos dentro del concepto. Claramente, pues no lo vamos a aprender aquí porque la perspectiva nos toma un curso entero, ¿sí? Pero trato de acercarlos, de decirles, mire, la perspectiva pedagógica es un instrumento que nos dice cómo debemos formar en la Universidad Central, a qué le hemos apostado frente a la formación en la Universidad Central. Y eso es importante para los estudiantes, les voy a dar un aspecto. Cuando yo estaba, me acuerdo muchísimo, en el colegio y en la clase de filosofía, el profesor me aparecía con una palabra nueva que yo no entendía y no tenía en mi vocabulario ni en mi cabeza, yo me perdía. Y al perderse, se pierde la mediación pedagógica. Entonces, por lo menos tenemos que verificar que lo que estamos hablando, los estudiantes lo están entendiendo. En la fase de tratamiento del aprendizaje tiene que ver con ejercicios, actividades y de contexto cotidianos, cercanos, que el estudiante entienda. El aprendizaje se da con la práctica. En 40, 45 minutos o 90 minutos que nosotros estamos con los estudiantes online, teniéndolos acá, aprenden algunas cosas, pero solo aprenden con la práctica, ¿sí? O de las actividades que ellos tienen que desarrollar. Entonces tengo que desarrollar actividades no solo para la clase, sino por fuera, que estén conectadas y que los estudiantes permitan que refuercen aprendizaje. Y finalmente, el tratamiento de la forma, ese uso de medios, de materiales, de recursos que puedo traer. ¿Entendido hasta ahí, profesores? Sí, Adriana, muchas Sí, gracias. señora. Vale. Sí, Diana, muchas gracias. Estoy innovando con este tema del Teams, en donde yo aparezco en la mitad de la presentación y todo, pero no los veo, entonces a veces siento que estoy hablando solo. Ahora sí, Eso mismo nos empecemos pasa a todos en clase, Adriana. en todo. Sí, nos pasa Así es, Exactamente. profe. pero bueno, vamos a mirar. Primera cosa, si nosotros vamos acá, y voy a empezar el paso a paso, ¿listo? Voy a decir qué pasa en cada uno. Lo primero es que yo le tengo que decir al estudiante, cuando ustedes estén aquí, organicen sus presentaciones, desde ahí decirles, señores, bienvenidos, hoy vamos a identificar los conceptos claves de la destilación. Eso es lo que ustedes van a aprender, van a ser capaces de identificar y definir con sus propias palabras qué es destilación. Ahí
Cuando usted le habla así a los estudiantes, ellos ya se concretan, se centran, ya saben para dónde van en estos 90 minutos, en estos 60 minutos, ya sabemos a qué vinimos. Lo primero que tenemos que presentarles es el resultado esperado de aprendizaje o el resultado de aprendizaje esperado o el objetivo de la clase. El objetivo hoy con ustedes, muchachos, ellos no entienden a veces qué es resultado esperado de aprendizaje. A veces ni siquiera nosotros lo entendemos. Entonces tenemos que decirles, el objetivo, muchachos, es que ustedes hoy aprendan a sumar. Estoy dando ejemplos. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Cuando yo hago eso, dentro de la fase de tratamiento del tema, y ubico temáticamente al estudiante, lo traigo de la clase anterior, le pregunto qué vimos en la clase anterior, por qué es importante. Cuando yo hago eso, logro empezar a captar la atención del estudiante, ¿sí? Logro algo que no pasa y es que el estudiante se me disperse. ¿Por qué? Muchos profes arrancamos la clase con los temas y hoy vamos a ver tal cosa, pero no le decimos al estudiante cosas o no lo ubicamos temáticamente, ¿cierto? Ahí dice el primer tip, siempre presente el objetivo de la sesión, el objetivo de la clase. Nunca como que los contextualizamos y vamos a hablar de destilación en química, porque es importante, para qué. Yo nunca aprendí el trinomio cuadrado perfecto porque jamás me dijeron para qué era importante. Seguramente si me hubieran dicho, venga, es que mira, Adriana, si usted aprende de trinomio cuadrado perfecto, va a pasar esto, esto y esto. Se le va a mejorar su vida de esta y esta manera. Ahí uno dice, ah, qué bueno, ¿sí? Pero como nunca lo vi, seguramente jamás me interesó. Entonces pasaban los temas por ahí, pero yo no los veía. Vamos a entender este tema en este primer semestre, dentro del proceso de aprendizaje que ustedes llevan, muchachos, es clave para esto, esto y esto. Cuéntenselo, ¿por qué es importante? Tercero, relacionarlo con la vida real. Estamos hablando ya con el estudiante, que a veces uno dice, es que nuestros estudiantes ya se pasaron desde no desde de lo pedagógico, sino a lo andragógico. La andragogía es la disciplina que estudia cómo aprenden y cómo se le enseña a los adultos. Exacto, ¿sí? Entonces, y todos los muchachos de este momento te dicen, ¿y eso cómo lo aplico yo en la vida real? ¿Sí? Y cuéntenselo, ¿sí? Miren, esto nos sirve para esto, esto y esto. Por ejemplo, no sé, alguna cosa que ellos puedan relacionarlo. Eso es súper importante. Las expectativas, escuchemos a los estudiantes también, también démosles el espacio. Adriana, se nos va toda la clase ahí, pero Adriana, se te está yendo la señal. Escucharlos. ¿Se me está yendo la señal? Sí, un poquito se escucha. Sí, señora, sí. Yo te escucho entrecortado, no sé si le pase también a nosotros. Oh, no, sí, igual. Que estoy lejos. Yo creo que es Teams. Eso pasa a veces con ¿Será Teams? Teams? Pero miren, ahí estoy, dice, ahí ya me moví otra vez. A ver si aquí coge más la señal. ¿Ahí escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí, señora, Sí, no te señora. muevas de ahí, Vale. por favor. Quédate Me quietecito. quedo así. Eso, quietecita. Entonces, el primer tip siempre, porfa, ubiquen, no solo en lo online, en lo online es fundamental, conectemos al estudiante, ¿sí? Yo les dije a ustedes que vamos a identificar los conceptos claves o las cosas claves, los tips claves para conectar a los estudiantes en clase. Lo primero es díganles a qué vinieron, ¿bien? Eso es muy importante. Lo segundo es empezar a pensar nosotros cómo van a aprender los estudiantes, porque una cosa es que yo se los diga y puedo decírselos y pasar a una clase netamente discursiva en donde la protagonista soy yo y leo y leo y yo le digo muchas veces a mis profesores con mucho cariño, profesores karaoke, porque me ponen la diapositiva y la leen, ¿sí? Pero si yo estoy diseñando un ambiente de aprendizaje, lo que genero es una estrategia o un dispositivo pedagógico para que el otro se haga responsable de su aprendizaje y lo aprenda. Ese es el segundo tip, ¿cierto? Que va relacionado, si yo veo en la fase en las fases, ¿cómo voy a tratar el tema? ¿Cómo voy a hacer? Una clase tiene 3 momentos, entrada, desarrollo y cierre, ¿cierto? Y este tratamiento del contenido tiene una relación con algo que a mí me gusta decirle a los profes y es que en clase el que trabaja es el estudiante y más desde la perspectiva pedagógica de la central, que
en donde se nos invita a que el estudiante es el centro de atención, el centro del proceso es el estudiante. Entonces tengo que desarrollar una serie de actividades, ¿cierto? Para que el estudiante aprenda haciendo, ¿bien? Les voy a dar aquí, la clase se diseña para el que aprende, ¿sí? Cuando yo digo, cuando el RAE, Learning by doing. exactamente, learning by doing, Es que a ¿cierto? los profes de inglés nos toca así todo el tiempo, pues porque es una naturaleza de espacio diferente. Y te cambia la cabeza, o sea, cuando Entonces, uno dice, todo el tiempo se toca así. O sea, tú haces a claro, darles retroalimentación de lo que ellos hacen, pero no puede llegar total, uno a hacer una clase, a hablar, a presentar algo que no funciona tradicional. así. No funciona así. No, y en este momento, miren, se ha hecho un estudio de cómo aprenden los estudiantes de este siglo y cómo aprende el cerebro en este siglo. Ahorita yo quisiera sacar un estudio de qué está pasando después del COVID, o sea, en COVID, después del COVID, el cerebro cambió, ¿sí? Entonces, o no cambió. Muchas cosas cambiaron frente a lo cognitivo, a adquirir información, a muchos eventos, pero una de las cosas que sí han demostrado los estudios es que los estudiantes de este siglo aprenden cuando se sienten involucrados, ¿sí? Cuando están ahí, cuando el profesor llega y los sorprende. Por eso es que esta fase es tan importante. Cuando yo hablo del tratamiento del contenido, que recuerden, profesores, que estoy hablando básicamente de esta gráfica, estoy hablando aquí del tratamiento del contenido, ¿cierto? Ya voy a pasar al lenguaje, a conceptos básicos y a las siguientes fases. Ahí los voy llevando. Cuando yo estoy ahí y diseño la clase para el que aprende, se me cambia toda la clase. Se cambia la organización de los temas. Yo digo, uy, pero no puedo empezar por acá. De pronto puedo empezar por un tema más adelante y poner a pensar a los estudiantes. Ahí cambia totalmente. Un ejemplo muy práctico se los voy a dar acá. El resultado esperado de aprendizaje es que, este es un ejemplo, el estudiante estará en capacidad de identificar los elementos claves para diseñar un ambiente de aprendizaje. O sea, esta clase va para profesores, ¿cierto? Una clase tiene 3 momentos. Estrategia de entrada. Entonces, la estrategia de entrada, yo puedo empezar a resolver o a lograr este resultado esperado de aprendizaje con una pregunta, un caso, una indagación. ¿Sí? Yo puedo arrancar con eso. Profesores, ustedes van a diseñar una clase, cuéntenme cómo diseñan su clase. ¿Sí? La estrategia de entrada tiene como la intención pedagógica es que el estudiante evoque conceptos previos y que logre mostrar sus preconcepciones al tema que va a tratar. O sea, ubicarlo, ¿cierto? Que él mismo identifique qué cosas sabe, qué cosas se imagina, qué cosas se representa en la cabeza de eso. Es ubicarlo ahí. ¿Bien? Yo he hecho ejercicios y ojalá un día me inviten a una clase de derecho. O de ingenierías o de mercadología, con términos o conceptos muy especializados, que nos inviten, ¿sí? Y nos digan qué entienden por metacognición. Y te juro que los estudiantes dicen, no, yo no sé eso. No, pero que divide la palabra, o sea, ¿qué entiendes? Busca en tu cabecita qué sabes, ¿sí? Pues no es decirle así, pero sí, algo debemos saber. Nosotros ya somos grandes y podemos empezar a hacer relaciones y lanzar ideas. Eso también tiene que ver con aprendizaje significativo, pero eso hace que realmente el estudiante ¡pum!, se nos conecte, ¿bien? Porque ya hay de hecho un interés ahí y un reto, ¿bien? Luego viene el segundo momento de la estrategia de desarrollo, que lo que dice ahí abajo, resaltado, dice, los estudiantes de la estrategia de desarrollo busca dejar aprendizajes nuevos y significativos en los estudiantes, ¿sí? Pretende, mediante un trabajo autónomo o colaborativo o cooperativo, la construcción y comprensión del conocimiento. Entonces, la habilidad del profesor está en diseñar esta estrategia también. ¿Cómo voy a hacer para que lo aprenda? Les pongo un caso, les pongo una lectura y tienen que hacer un mapa conceptual, que es lo que generalmente hacemos. Respondemos preguntas, que lean y saquen 10 preguntas de un texto. Ahí empezamos, hay muchas estrategias, ¿bien? O crear un video, algo mucho más cercano para ellos. Bien, miren que ahí ya llevamos 3 momentos, en donde el que trabaja y el tratamiento del aprendizaje está en el estudiante y se aprende así. Y el último es la estrategia de cierre. Bien, y la estrategia de cierre, como lo dice ahí, cuando ya ha pasado todo el proceso, son actividades que permiten a los estudiantes verificar qué aprendieron. Pero a mí lo que más me gusta de la estrategia de cierre es que identifiquen qué no lograron aprender.
Porque cuando un estudiante identifica qué no se lleva de la clase, pues puede trabajar sobre eso y yo como profesor le puedo poner muchas actividades frente al tema. La única forma de que el estudiante identifique qué aprendió y qué no aprendió es que yo al inicio le diga muy claro a qué vino a la clase, cuál es el objetivo de la clase. Si el estudiante no sabe a qué vino a la clase, hoy vamos a hablar de los hitos más importantes de la revolución industrial. Si al final el estudiante no comprendió los hitos, hombre, o comprendió de los 5, 4 o 3, ya sabemos qué es lo que tiene que reforzar. Por eso es tan importante este concepto de mediación pedagógica en las clases online. En lo online pasa, claro, yo puedo hacer muchas de estas actividades en lo online, pero los estudiantes no me participan. Si tú empiezas a modificar y a generar cultura en los estudiantes de que tus clases son participativas, créeme que lo vas a lograr. Y si no participan, miren, hay una cosa que está demostrado, que hay acciones que hacen los profesores, por ejemplo, dentro de la perspectiva pedagógica hay algo que se llama pensamiento reflexivo y la problematización de las cosas. Y a veces los profes lanzamos preguntas. Como vemos que los estudiantes no nos contestan, no volvemos, nosotros mismos contestamos. No, esperemos. Si lanzamos la pregunta y el estudiante no contestó, le podemos decir al estudiante, nos vamos a salas y volvemos en un rato y seguimos y responden ustedes la pregunta. Eso es bien importante para que lo tengan en cuenta ustedes, profesores. ¿Siguen viendo mi diapositiva? Sí. Sí, señora. Ahora sí. El segundo componente de la perspectiva pedagógica es esto, experiencia, ¿cierto? Experiencia, aprender haciendo. Y tiene mucho que ver con el aprendizaje activo, experiencia y acción. Los estudiantes aprenden de lo que viven y de cuando se involucran. Como lo dicen ahí, es un método de enseñanza que involucra a los estudiantes en el tema que están aprendiendo. Se me va la diapositiva a mí. Que están aprendiendo a través de actividades como resoluciones de problemas, tareas de escritura, y ya lo liberaron para los profes. Si lo pueden buscar, buenísimo. Y si no, nos cuentan y nosotros se los entregamos. 101 técnicas de aprendizaje activo. Y ahí van a encontrar muchas ideas de cómo elaborar actividades para la clase. ¿Por qué es importante elaborar actividades para la clase? El cono de aprendizaje de Edgar Dale. ¿Lo conocen, profesores? Sí, señora. Sí, señora. Listo. El cono de aprendizaje de Edgar Dale nos habla de algo muy interesante que está relacionado yo sé que hay unos que lo conocen y otros no, en los porcentajes o sí, en lo que nosotros tendemos a recordar después de 2 semanas. ¿Bien? Lo que nos dice es que nosotros los seres humanos tendemos a recordar después de 2 semanas el 10% de lo que leemos. 10%. El 20% de lo que oímos. O sea que si yo soy una profesora que pone la diapositiva y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, seguramente el estudiante después de 2 semanas solo va a recordar el 20% de lo que yo dije. ¿Sí? Y ahí es donde vienen las conversaciones con nuestros compañeros. Pero es que yo lo dije, yo sí dije eso, sí, pero es que lo aprendió el estudiante, es que yo lo mostré, pero tú lo diseñaste para que él lo aprendiera o solo lo mostraste. Si yo les muestro esta imagen, ustedes la recuerdan, ¿sí? Adriana puso una imagen, un triangulito azul y ya. Pero si yo quiero que se aprendan cada uno de los componentes, ¿cierto? Tanto de la actividad verbal como la visual, como la participativa y la actividad pura, tengo que hacer talleres sobre esto para que ustedes realmente lo incorporen. El 30% de lo que vemos, ¿sí? Clave, el 30% de lo que vemos. Yo lo mostré a Adriana, pero lo aprendió el estudiante y aquí empieza a cambiar las cosas. El 50% de lo que oímos y vemos, ¿cierto? Mirar una película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver algo hecho en la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a aprender a manejar y el señor me muestra cómo es que yo debo meter el clutch, poner la primera, sacar el acelerador, yo lo veo y yo ahí llevo el 50, pero suélteme el carro, no.
¿Cuándo empezamos a hacerlo? Pues cuando nos pasamos al 90%, ahí, cuando ya hacemos la práctica. El 70% de lo que decimos, no les dé miedo, profesores, invitar a los estudiantes a conversar. Si yo quiero problematizar en un tema, si quiero, invítenlos a conversar. Hay una actividad que se llama, una técnica que se llama 1, 2, 4, ¿sí? El 1 es, tú escribes solo qué es destilar. Entonces, en su cuaderno escriban. Uno no sabe si escriben o no en lo online. ¿Cuándo sabe que escribieron? Pónganle cuidado. Uno escribe solo qué es destilar. Tin. Luego lo mando, les digo, ¿ya escribieron? Listo, les doy un tiempo, ¿no? 3 minutos para que escriban con sus propias palabras qué es destilar. Escribieron. Luego les digo, están acá, los voy a mandar a hablar en parejas, ¿cierto? En parejas se van a ir a las salas a saber qué fue lo que escribieron sobre destilar. ¿Listo? Y se ponen de acuerdo en un solo concepto. Ese es el 2. 1, 2. Dos parejas. ¿Cierto? Un caso en donde implementen la destilación. Ahí usted ya vio que cambió. Y pasamos de un concepto, ¿cierto? De un concepto propio a una representación mucho más elaborada. Eso es el 70% de lo que decimos poner a conversar. Pero de ya desarrollar el prototipo de lo que les estaba hablando es el 90% de lo que decimos y hacemos. ¿Sí? Realizar una representación teatral, simular experiencias reales, hacer las cosas que se intentan aprender, eso es aprendizaje activo. Entonces, si queremos que en clase y en online nos pase esto, miren que tenemos que empezar a integrar una serie de estrategias en donde involucramos al estudiante en el proceso. ¿Bien? Ahora vamos a hablar del lenguaje y de los conceptos básicos. Clave, en esta parte, el lenguaje y conceptos clave, que seamos muy buenos comunicadores. Yo se los decía antes, utilizar un lenguaje que todos entiendan, ¿sí? Un lenguaje que sea común. Si yo tengo palabras clave al inicio, tengo que decírselas a los estudiantes. Si voy a introducir un nuevo concepto, tengo que explicarlo, no necesariamente desde el inicio. Puedes utilizar la estrategia del 1, 2, 4. ¿Qué entiendes por? Pero que él entienda de lo que estamos hablando, si no, se nos va a perder el estudiante. Y también, por ejemplo, en lo online es muy importante tener en cuenta aspectos técnicos, la cámara y el micrófono. Lo que ustedes me estaban diciendo hace un rato, no se escucha, Adriana, la conexión, el manejo de herramientas tecnológicas, ¿cierto? Que yo las puedo usar. Y en cuanto a competencia con los docentes, conectar con los estudiantes, ¿sí? Solicitarles que abran la cámara, yo sé que muchos no lo van a hacer, pero si yo genero un ambiente propicio desde el inicio, créanme que todos van a empezar a conectarse y van a sentir que deben abrir la cámara. Me ha pasado. Yo he trabajado, antes de entrar a la central, trabajé con varias instituciones y en un colegio distrital. Los estudiantes no arrancaban, no arrancaban. Y el profesor de educación física logró que un día le llegaran los estudiantes con uniforme, organizados, todo, y abrieran la cámara. ¿A partir de qué? A partir de conectarlos, de generar escena, no de dictarles clases, sino de generar ambientes de aprendizaje. ¿Nos toma tiempo? Sí. Pero para eso está, como siempre lo he dicho, estamos nosotros desde el Centro de Excelencia para acompañarlos en ese proceso. Tono y entonación. Una clase a las 12 del día, Adriana, no, ¿se imaginan donde esta clase hubiera sido bienvenidos a esta sesión en donde vamos a entender? No, hay que tener un tono, una entonación. Eso también es muy importante en el aprendizaje. Si yo quiero que se lo lleven puesto, recuérdenlo varias veces. Pilas con esto, muchachos. Ojo con esto. El tono y la entonación es clave. Escuchar también a los estudiantes. Tener el espacio de escucha. Lanzamos preguntas, no nos contestaron, nosotros contestamos, no. Lancemos la actividad o la pregunta y escuchémoslo. Si no contestaron, se van a trabajar y vuelven, pero me cuentan qué dijeron. Llamar a los estudiantes por el nombre, que es muy fácil ahora tenerlos en las salas con el nombre, motivarlos. Bien, eso es básicamente el tip número 3. Cuando hablo de ser buen comunicador y dentro de la mediación pedagógica, estoy hablando de conceptos básicos. El 3, el tratamiento del aprendizaje, ejercicios y actividades que yo pueda utilizar. ¿Sí? Clave. Ahí el diseño de actividades retadoras para los estudiantes.
Tip número 4, diseñemos actividades retadoras, interesantes. Miren que a veces esto se llama aprendizaje por proyectos. Una sola actividad durante todo el semestre puede ser muy provechosa para el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Y para nosotros también porque lo diseñamos sobre un solo evento específico, ¿sí? Una sola actividad. Ustedes van a diseñar una empresa, ustedes van a resolver este problema durante todo el semestre. Es bien interesante. Claro, tendríamos que revisar cómo, pues tendríamos que mirarlo muy globalmente y hacer especificidad en cada semana que va a avanzar el estudiante. Una actividad de aprendizaje es un recurso que tiene que facilitar al estudiante la adquisición de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas actitudes sobre un tema. Es una actividad, se tiene que pensar muy bien. Esto es un dispositivo pedagógico, ¿sí? Dentro de la perspectiva lo llamamos dispositivo pedagógico. Voy a hacer esto, esto y esto. Y hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas actividades para construir aprendizaje, ¿sí? Las actividades deben llevar a que el estudiante aprenda a aprender, a establecer relaciones en los diferentes conocimientos presentados, analizar los conocimientos desde diferentes perspectivas, motivar por su presentación y estructura, facilitar la transferencia de conocimientos adquiridos. Eso frente al diseño de actividades. A veces, Adriana, nosotros ni tenemos el tiempo ni sabemos cómo hacerlo. Nuestra área cuenta con un equipo de personas que nos ayudan a desarrollarlas y a diseñarlas, a pensarlas. De hecho, sé que han hecho varias cosas interesantes, han hecho estrategias como, se me acaba de olvidar, bueno, gamificación, han aplicado gamificación, estamos haciendo cosas híbridas. Entonces, profes, Flip Learning, creo que también han trabajado, ¿no? aula invertida hemos trabajado, pero la última que hicimos se me acaba de olvidar, la hizo Diana y se me acabó de olvidar. Bueno, el de la caja, pero se me acaba de olvidar. Pero hemos Escape hecho Room, cosas. los El escape escape room. rooms. Ah, Sí, esos son señora. buenos si les gustan. Hicimos un escape room y les enseñamos a los profes a hacerlo, pero no solo les enseñamos, nos sentamos y les decimos cuál es el problema de aprendizaje, pasa esto, esto y esto, y diseñamos esto. Créanme que cuando conectamos así con el estudiante, para mí la clave en lo online es que el que aprende es usted, yo diseño para que ustedes aprendan, ¿sí? Y trabajo mucho aprendizaje colaborativo, cooperativo y aprendizaje activo a través de escape rooms, de design thinking, de muchas actividades que pueden. Otra vez se te No fue. las, finalmente, el tratamiento de la forma. ¿Se me fue la señal? Hola, Un hola, poquito, aquí se te estoy. oye un poquito, como Sí, no entrecortado. te escuché la última parte. Un segundo. Yo voy a hacer algo acá Ok. para ver si. ¿Ahí mejoró? Sí, señora. Están viendo mi presentación, pero no me están viendo a mí, ¿cierto? Sí. Ajá. Exactamente. Listo. Karen tiene una pregunta. Yo tenía una inquietud y era básicamente con respecto a la actividad 124 que decías precisamente, que entienden por, ¿no? Y justamente en la virtualidad a veces ellos lo que hacen es recurrir obviamente a buscar en internet rápidamente para saber cómo contestar. ¿Cómo los incentivamos o cómo logramos para que no, digamos, que la idea surja realmente desde ellos y no a partir de algo que ellos busquen? Mira, yo lo que más hago en esa parte es decirle a los estudiantes que vamos a construir un concepto que ellos vienen a aprender, ¿sí? Ustedes vienen aquí a aprender, ¿bien? No necesito que lo digan técnicamente ni que busquen Rincón del Vago, así les digo, ni vayan a Rincón del Vago ni a Google, nada. Cuando yo les doy esta palabra a ustedes, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Sí? No, ni es evaluativo ni nada. Sobre lo que ustedes nos digan es sobre los conceptos que vamos a construir. ¿Bien? Yo los invito, pero también es cultura, Karen. Eso no lo vas a hacer tan fácil. ¿Sí? Porque los estudiantes cada vez que uno les lanza una pregunta es para ver si el profesor los va a corchar o si va a saber si no, es cultura. Ahí vamos creando como el ambiente de aprendizaje y ellos van midiendo lo que deben hacer cuando están con profesores que tienen este tipo de pautas en clase, ¿vale? Es invitarlos, Karen, es cambiarles el chip. Ruth.
Algo que yo pienso que es también muy valioso es que así sea ir a una página web y buscar la información, el hecho de leerla y tener que transmitirla de alguna manera al estudiante está teniendo un proceso de aprendizaje. Entonces yo pienso que no podemos también subestimar esos comportamientos. Y algo que hago yo que me ha funcionado, pues más ahora que nos toca trabajar también algunos conceptos porque estamos trabajando diferentes competencias, yo les hago es la pregunta al comienzo de que, por ejemplo, ¿qué crees que, what do you think is the concept of nature, por ejemplo? ¿Cuál es el concepto de naturaleza para ti? Y al final, cuando terminamos la sesión, vuelvo y les pido que ya con base en lo que vimos y trabajamos, me den ahora su concepto para que, y que ellos miren si sigue siendo el mismo o si el concepto con el que venían cambió. Y lo otro es que yo les doy una nota a la participación. Entonces yo pienso, y eso es infalible, todo el mundo participa porque como hay un RAE que es de aprender, learning to learn, que es de aprender a aprender, ahí les digo que ese lo evalúo con la participación en clase. Y ahí mismo se No, disparan y todos quieren participar. Entonces yo pienso que, pues infortunadamente los estudiantes se mueven mucho por la nota, pero eso funciona y digamos que ves los resultados. Y los proyectos les gustan mucho y hacen unas ujú. cosas espectaculares y uno aprende muchísimo. Entonces yo pienso que es como engancharlos un poquito. Sí, es que Ruth, ahí dan un punto importante y un tema importante, y es que cómo nosotros diseñamos clase para el que aprende, ¿sí? Para el que aprende. ¿Cómo estamos nosotros? O sea, tenemos que diseñar la clase para el que aprende, no para el que enseña, porque pues como yo siempre he dicho, diseñar la clase desde el que enseña es muy sencillo. O sea, uno escucha a los profesores, eso lo vemos en 5 minutos, sí, pero ¿en cuánto tiempo lo aprende el estudiante? Entonces, ¿cómo yo lo engancho? ¿A través de qué recursos y herramientas? ¿Mm? Entonces, sí es bien interesante eso, o sea, vayan y lo buscan, porque simplemente con que lo lean y no lo entiendan, hacen que por lo menos con sus propias palabras traten de explicarlo. ¿Bien? ¿Listo? Finalmente, uso de medios. Y aquí, por ejemplo, el último tip es utilice diferentes medios y materiales. ¿Sí? Vaya a un software, tráiganlos. Ustedes vieron que yo arranqué con un Padlet, ¿sí? También pude haber metido un software que se llama Mentimeter. Hay 50.000 recursos, pero eso hace que los involucren, ¿sí? De hecho, hay uno que se llama WordWall, que es una ruleta. Entonces, uno pone los nombres, todos los nombres de los estudiantes en la ruleta. WordWall trae muchísimas actividades, es muy rico. Y en la Muchísimas. versión libre lo máximo que uno puede crear son 5 Son actividades, 5. pero la comunidad de profesores tienen, o sea, uno tiene que hacer es el proceso de curación, casi que ni tienes que crearla porque ya hay Ya mucho están. recurso creado. Todo eso, profes, que estamos hablando acá de los WordWall, del Padlet, del Mentimeter, EducaPlay también, está exactamente, Flippity, está se los Flipbook vamos a para los enseñar. videos. Exactamente, esto tiene que ver con qué enseñar, ¿cierto? Miren, una cosa interesantísima que está pasando en lo online, ¿sí? Sorprendan al estudiante. Yo puedo traer un invitado, puedo decirle, bueno, o esto nos ha permitido que podemos traer personas de afuera que nos acompañen en media hora de nuestra clase, ¿sí? Lo podemos hacer. ¿M? Podemos traer otro profesor, podemos hacer otro tipo de cosas que realmente pues permitan que los estudiantes lo vean ahí, presentar otro tipo de video, TEDx, recursos, ¿bien? Representaciones, recursos de la web, hay muchísimo. Lo que pasa es que a veces no tenemos el tiempo, pero sí tenemos un equipo que los acompaña, que no me cansará de decir que somos nosotros. Miren, estas son 40 herramientas para aplicar en la metodología del clase invertida, ¿cierto? Y entonces aquí me va a mostrar, por ejemplo, esto. Estos son software que me permiten hacer videos. Tenemos para crear video lecciones o videos interactivos. Edpuzzle es muy buena. Hay otra que se llama Actively Learn, que también es muy buena. De cuestionarios, está el Socrative. Nosotros vamos a enseñarles a ustedes uno que se llama Quizzes, que es muy chévere, ¿bien? Está el Kahoot, que todo el mundo lo conoce, ¿sí? Pero está para diseñar Precis, por ejemplo, Padlet, Murali. Todos estos son software libres, como nos gusta. No tienen precio, ¿sí? Claro, tienen algunas restricciones, ¿bien? Pero para una clase online, desde la perspectiva pedagógica, en donde el estudiante es el que trabaja, esto aprenderlo es muy chévere.
Nosotros vamos a hacer 2 talleres, profesores, este mes que viene, unos con Padlet, de cómo utilizar Padlet, ¿cierto? Y el otro, cómo utilizar Mentimeter. Pero si ustedes quieren aprender cómo utilizar Quizzes, cómo utilizar Google, cómo utilizar EducaPlay, bienvenidos, profesores, nosotros les explicamos. Ahorita ya tenemos programaciones de clases para Padlet y Mentimeter para todos los que quieran ingresar. Bienvenidos. Voy a cerrar por acá un momentico los micrófonos. Adriana, una pregunta. El que ya. mencionaban con la profesora ahorita de la ruleta, ¿está ahí? No. Es que la ruleta la consigues en diferentes. Lo puedes hacer con un Word Wall, lo puedes hacer con un Flippity, hasta incluso la puedes crear en un PowerPoint. Entonces, digamos que hay una infinidad de recursos y también hay que, digamos, no caer en, porque eso a veces satura, ¿no? Pero hay una infinidad de recursos para tú trabajar. Está Will Decide, está Wheel of Names. Digamos que hay muchísimos recursos. Lo importante es cómo trabajar los que más, dependiendo también del grupo, los que más sean engaging para ellos. Yo les trabajo mucho juegos, y a ellos les gusta mucho y los monto los juegos de mesa en Genially, por ejemplo. Entonces, y las ruletas la puedes crear porque, como dice la profe Adriana, te da opción de crear algunos recursos o de encontrarlos. Miren, profes, sí, hay muchas cosas. Busquen en internet tabla periódica para docentes, ¿sí? Esto lo vamos a enseñar. Todo esto, vamos a abrir escenarios donde ustedes puedan entrar con nosotros a trabajar. Miren, esta es tabla periódica de apps para docentes. ¿Sí? Está acá. De apps para maestros. Bien, aquí está. Entonces te muestra que es Genially, que también hoy, por ejemplo, estábamos en una capacitación enseñando a hacer tarjetas y cosas interactivas con Genially, y te muestra, mírenla, que es Genially. Este link que tengo acá, les da, ya se los paso, este es el mejor para mí, porque lo convirtieron en un Genially que te permite crear imágenes y presentaciones interactivas, actividades gamificadas, escape room y más. ¡Wow! ¡Canva! Infografías, estudiantes tienen que diseñar para esta. La clase es que ustedes van a identificar las 5 fases para generar un plan de mercadeo. 5 fases. Y ustedes me tienen que entregar una infografía al final con esas 5 fases. Ahí está. Ellos Ahí usan está. mucho Canva, a ellos les Canva. gusta incluso más que Genially, pero lo usan Ahí. bastante y lo usan rapidísimo. O sea, ellos te hacen una infografía en 15 minutos. No, y lo conocen, pero miren que eso genera Súper. conexión con los estudiantes. Miren, aquí está Kahoot, WordWall, ¿sí? Todos estos nosotros se los podemos enseñar a manejar desde la perspectiva, mentira, desde lo pedagógico, no desde la perspectiva. Claramente movilizan la perspectiva pedagógica. ¿Listo? Para cerrar, profesores, porque esto es súper chévere y aquí podemos durar mucho tiempo hablando, y esta la idea era que fuera un webinar que los motivara a ustedes a seguir tomando las capacitaciones que tenemos pensadas para ustedes. Para cerrar, aquí está. Un segundo, porque ahora, listo. Listo. Para cerrar, 1, planeen la clase siempre desde el que aprende. Desde el principal va a ser conocer la perspectiva pedagógica. Para eso también vamos a tener cursos, pero vamos a tener cursos desde lo teórico, pero sobre todo de lo práctico. Cómo desde la teoría puedo llevar y cambiar mi aula. Pero siempre planeen clases desde el que aprende. Eso es clave dentro de nuestro modelo, dentro de nuestra perspectiva. Siempre tengan presente, muy presente, el objetivo de la clase y díganselo al estudiante. Hoy vinimos a resolver tal cosa. Diseñar muy buenas estrategias pedagógicas que promuevan el aprendizaje activo desde dispositivos pedagógicos. Utilizar diversos recursos. El quinto es conocer la perspectiva pedagógica. Planear sus clases. La clase a veces está en PowerPoint, pero a veces necesita planearse. Los grupos cambian. Miren lo que ustedes me dijeron al inicio. Es que hay estudiantes que toman la clase desde el celular. ¿Cómo hago en esa planeación de clase para involucrarlos a todos? Creen ambientes positivos los 10 primeros minutos. Conecten a los estudiantes. Sorpréndanlos, que lleguen a resolver un reto. Cámbienles el discurso y verán que ellos están ahí conectados. Incorporar elementos desde la perspectiva pedagógica como utilizar preguntas, reflexiones, retos, estrategias para pensar, estrategias desde el aprendizaje activo,
Diseñar actividades colaborativas es clave, que ellos trabajen en clase. Que se sientan que están aprendiendo, que sientan que estamos entregando cosas nuevas es importante. Marcar los 3 momentos de la clase, entrada, desarrollo y cierre, ¿sí? Involucrarlos en las actividades es fundamental, ¿vale? Pregunta, Adriana, ¿nos Eso van a es, compartir la presentación de la sesión de hoy? dime, Nos van a compartir la señora, no te presentación, escuché. que si nos van a compartir la Sí, presentación. Ah, muchas gracias. sí, se las enviamos, se las enviamos. Claro que sí. Eh, si se dan cuenta, profesores, hoy llevamos 1 hora y 7 minutos más o menos, en donde entrego yo como elementos muy importantes para ustedes en desde 5 tips, ¿sí? En las clases puede pasar eso con nuestros estudiantes. A veces yo creo que tenemos que cambiar un poco también la forma de comunicar los temas en la clase. ¿Sí? 4 cosas que ustedes van a aprender hoy sobre destilación, tal, 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 y empezar a desarrollarlas. Son muchas las formas de conectar a los estudiantes. Lo más importante es que siempre estemos pensando en involucrar que para ellos sean muy enriquecedores, que les den conocimientos nuevos, pero sobre todo que los involucremos. ¿Bien? Profesores, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo muy bien? No, Pasen Adriana, una Sí, hoja perfecto. señora. entonces. Muchas gracias, de Muchas verdad que sí, gracias, todo chévere. muy No, claro. yo no me siento de verdad así como que súper perdida, ¿no? Pero sí efectivamente le falta a uno un poquito más de herramientas. Yo siempre conecto con los estudiantes, siempre regreso sobre el tema anterior, o sea, utilizo mis primeros minutos para recapitular, porque nos vemos es cada semana y entre semana y semana olvidamos. Entonces yo siempre es, bueno, ¿en qué quedamos? Listo, ok, recuérdenme. Yo sé, pero yo lo que intento es que ellos también empiecen a involucrarse, pero ya me das más ideas para poderlos estar ahí conectando desde el inicio. Muchas gracias, de verdad que sí, qué buen espacio. Con mucho gusto, Omar. Sí, Adriana, buenas. Era para, pues, comentar que muy chévere la charla y que me parece que toca hacerlas más seguido para ampliar la información y compartir experiencias. Sí, Omar, pues nuestra intención, como les digo, es empezar a abrir con ustedes espacios de comunicación. Estamos tratando de hacer por lo menos 2 ustedes también, Se te hemos hecho fue las otra clases vez. en las salas híbridas. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya ahora sí, que Ya. se va a veces. Por ejemplo, en los espacios que tenemos de formación de sala híbridas, además de que aprenden a manejar una sala, pues nos escuchamos y como que tratamos, gracias a eso, de generar estos escenarios para poder trabajar con ustedes. ¿Vale, Omar? Una Sí, José, pregunta, listo. Adriana. Gracias, Adriana. vale, Omar. Una Dale, Ruth, pregunta, y Adriana. luego José. Dime. ¿Dónde queda la grabación? Este webinar lo vamos a encontrar en el espacio del Centro de Excelencia para poderlo revisar o compartirlo con los colegas. Sí, yo quisiera que lo revisaran va a estar en el Centro de Excelencia, Ruth, pero me gustaría es que los colegas pudieran venir. Vamos a tratar de tener varios horarios. Si se dieron cuenta, este es hoy a las 12, el viernes a las 7, y quisiéramos tener uno más tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, para que todos puedan asistir. Pero lo que queremos es que todos se involucren, pero va a estar allí, Ruth, ¿vale? Y una recomendación, yo sé que tú eres experta en el tema de educación es que yo escuché una charla que hiciste una vez sobre neuroeducación que me llama mucho la atención, entonces si se pudieran abrir espacios también en esas temáticas, Sí, sería interesante. sí, sí lo podemos abrir. Claro que sí lo podemos abrir, sí. Sí, queremos es como empezar a medir qué necesitan los profes para poder avanzar. Pero claro que podemos abrir uno sobre. Ok, súper. José Jaramillo tiene la mano levantada. Vale. Listo, profes. Creo que no les quito más tiempo. José, no sé si Adriana, tenía una la mano última levantada. cosita.
Señora, Si es posible que nos compartas, por favor, a nuestros correos como ese listado de aplicaciones que ustedes ya han identificado que podemos utilizar. Porque, insisto, efectivamente sí, y yo creo que cada vez más nos acercamos más, pues, sí, si Dios lo permite, al regreso presencial en nuestras actividades. Pero esto marcó la pauta en un antes y un después, y tenemos que seguir estoy de acuerdo. implementando estas cosas. Entonces es súper importante. Así que si nos compartes ese listado, porque dijiste que tenían como más de 400 identificadas, algo así, ¿cierto? Te digo, sí, sí, sí. Les compartí. Adriana, no te estamos escuchando. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Ahí me Sí, escuchan. ya. Listo. Les enviamos el listado, les enviamos la presentación y les decimos qué vamos a enseñar, en qué vamos a hacer énfasis. Son dos cosas, ¿sí? En Padlet y Mentimeter, que muchos ya conocen, otros no, créanme que no. Pero si ustedes quieren ahondar en, por ejemplo, en hacer en un Genially, un escape room, Diana Diana del Centro de Excelencia Profesoral, se los ayuda a diseñar, Daniel también, todos. Queremos que nos traigan problemas para nosotros empezar a darle soluciones, ¿vale? Dice José que no le funciona el audio, pero muy interesante, lo neuroeducativo es muy estimulante para los estudiantes y decir que los estudiantes también toman clases en movimiento, no solo desde sí señora, desde el celular. Esas nuevas formas hacen parte del escenario actual. Son cosas que debemos tener muy en cuenta, sí señor, sí José. Es realmente importante entender la condición de los estudiantes para que nosotros podamos diseñar escenarios y ambientes de aprendizaje muy cercanos a ellos. Profesores, de verdad, muchas gracias. Espero que en los próximos webinars, voy a ver si me lanzo a hacer el de neuroeducación o el de aprendizaje o el de diseño de ambientes creativos de aprendizaje, Ruth. Y los lanzamos y trabajamos sobre eso, Gracias, ¿vale? mil gracias. O de pronto dentro de los cursos que ofertan, me parece súper genial. Muchísimas gracias de verdad por todo. Muy amables. Con mucho gusto. Hasta luego, profesores. Feliz tarde. Hasta luego, profesores, que estén muy bien. Feliz tarde. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Feliz tarde. que estén bien, gracias.